Mi hija de 17 años pasó 3 días cocinando para 23 personas para la fiesta de cumpleaños de mi mamá. Mi papá envió un mensaje de texto a última hora: hemos decidido celebrar en un restaurante. Es solo para adultos. No hice una escena. Hice esto en su lugar. 15 horas después, la puerta comenzó a temblar. Mi hija ella pasó 3 días preparando una cena completa para el cumpleaños de mi madre. 23 invitados. Un menú de temporada que ella creó desde cero. Un pastel que practicó 2 veces solo para perfeccionar las rosetas. Esa mañana, se levantó antes del amanecer para rizarse el pelo y revisar 3 veces las opciones veganas. A última hora de la tarde, la casa olía a tomillo y ajo asado, y el comedor parecía sacado de una revista. 10 minutos antes de que se suponía que llegarían los invitados, recibí el mensaje de texto. Cambio de planes. Celebraremos la cena en De Laurel. Solo para adultos. Sin puntuación. Sin disculpas. Ella no gritó. No lloró. No en ese momento. Simplemente se quedó junto a su pastel, con las manos todavía cubiertas de azúcar, y parpadeó demasiadas veces. Fue entonces cuando me di cuenta de que no la iban a quebrar como me quebraron a mí. No si podía evitarlo. No esta vez. Me paré en la entrada del comedor, mirando las 23 sillas que ella y yo habíamos pasado horas arreglando. Las tarjetas del lugar estaban escritas a mano con tinta dorada, colocadas junto a servilletas de tela que ella misma había planchado. Había narcisos frescos en la mesa, su elección, porque parecen trompetas felices, había dicho. Y ahora había silencio. Sin tintineo de vasos, sin pasos en el porche, solo el leve zumbido del horno y el hueco en mi pecho. Ella estaba en la cocina recalentando las tartas de pera por 3ª vez, todavía esperanzada. Aún no lo sabía. Tarareaba una melodía de jazz en voz baja, como siempre hacía cuando estaba en su elemento. Su delantal tenía una pequeña mancha de ganache de chocolate en la parte delantera, y sus mejillas estaban sonrosadas por la adrenalina y el calor del horno. Volví a la cocina, con el teléfono todavía en la mano. No sabía cómo decírselo. Solo sabía que no podía mentir. Mamá, ¿crees que a la abuela le gustará el glaseado de limón?, preguntó, sosteniendo una bandeja de cítricos confitados como si fuera pan de oro. Lo modifiqué esta mañana. Es más floral. Asentí, tratando de sonreír. Es perfecto, cariño. Mi pulgar se detuvo de nuevo sobre el chat grupal. El mensaje de mi padre estaba en la parte superior, directo y presuntuoso. Celebraremos la cena en De Laurel. Solo para adultos. Ni siquiera estaba redactado como una cancelación, sino más bien como un anuncio, como si nunca hubiéramos planeado celebrar la fiesta aquí en primer lugar. Me desplacé hacia abajo y vi la marca de tiempo. 5:42 de la tarde. Los invitados debían llegar a las 6. Salí al pasillo y marqué el número de mi padre. Sonó 2 veces. Hola, dijo él, alegre. ¿Recibiste el mensaje? ¿No van a venir?, pregunté, conteniendo la respiración. No, cambiamos de planes. Era más fácil así. Ya estamos en el restaurante. ¿Están allí ahora? Sí. Acabamos de sentarnos. El menú se ve genial. ¿Por qué? Porque ella ha estado cocinando durante 3 días, dije, mi voz baja pero aguda. Dijiste que lo celebraríamos aquí. Hizo comida para 23 personas. Hizo una pausa. Bueno, dile que no se lo tome como algo personal. Puede congelar las sobras, ¿verdad? Tengo que irme. La línea se cortó. Me quedé allí, atónita. Cuando me di la vuelta, ella estaba parada en la entrada. Lo había oído todo. Su rostro no reveló nada al principio. Sin lágrimas, sin pánico, solo un pequeño ceño fruncido mientras miraba de mi teléfono a mi cara. Espera, dijo lentamente. ¿No vienen? No respondí de inmediato. No era necesario. Se adelantó, me quitó el teléfono de la mano como si fuera una prueba en un tribunal y abrió la conversación. Allí estaba, el mensaje, la foto, los hijos de mi hermana sonriendo en una larga mesa de restaurante,
Mi madre levantando una copa de vino, mi padre riendo a carcajadas. Ella miró fijamente durante un segundo demasiado largo y luego, sin decir palabra, volvió a la cocina. Miró el pastel, 3 capas, glaseado de lavanda, encaje de chocolate blanco, y dijo apenas por encima de un susurro, deberíamos tirarlo todo. Negué con la cabeza. Esta vez no. No lloró. Simplemente se quedó frente al pastel en el que había puesto todo su corazón, con los dedos temblando a los costados como si no estuviera segura de si tirarlo, abrazarlo o desplomarse a su lado. La vi respirar, demasiado superficialmente, demasiado rápido. Sus hombros se movían, pero su rostro permanecía inmóvil. Ese tipo de silencio te rompe más que cualquier sollozo. Di un paso adelante. Ella, estoy bien, dijo demasiado rápido. Es solo comida, ¿verdad? No, no lo era. Fueron 3 días de preparación. Fue el ganache hecho a mano, los ajustes dietéticos individuales que investigó hasta la medianoche. Fue la tarta de pera sin azúcar que hizo solo para la vecina diabética de la abuela, aunque esa vecina no había confirmado su asistencia. Fueron todas las preguntas de ¿crees que les gustará?, que me hizo cada noche. Llamé a mi madre a continuación. Sonó una vez. Hola, respondió, tan brillante como siempre. ¿De verdad no vinieron?, pregunté. Hubo un suspiro. Claire, no empieces. Planeamos esto durante semanas. ¿Ella? Simplemente pensamos que sería más conveniente, interrumpió. Y, sinceramente, no queríamos arriesgarnos a que nadie se enfermara. Quiero decir, tiene 17 años. No tiene 5 años, espeté. Está entrenada. Desinfectó todo. Incluso usó guantes mientras emplataba. Bueno, es adorable, respondió. Pero no es cocina de verdad. No como en un restaurante. Colgué antes de gritar. Luego llamé a mi hermana. No porque esperara algo mejor, sino porque esperaba que tal vez, solo tal vez, la hubieran dejado fuera de la decisión. No fue así. Claire, dijo con un tono falso y suave. No hagas sentir culpables a todos por esto. Ella está siendo dramática. Tiene 17 años. Necesita aprender que no todo gira en torno a ella. Hizo comida, claro, pero no queríamos ser sus conejillos de indias. Conejillos de indias. Las palabras cayeron como vidrio en mi boca. Le colgué también. En la cocina, ella todavía intentaba mantener la compostura. Estaba ajustando la iluminación en el interruptor de atenuación como si algo de eso todavía importara. ¿Crees que hace demasiado calor aquí?, preguntó, con la voz demasiado ligera. No quería que pareciera falsamente elegante, pero tampoco como una cafetería. Se volvió hacia mí. Supongo que mi cara me delató. Sus ojos siguieron mi mano. Tomó mi teléfono antes de que pudiera detenerla. Leyó la conversación, vio la foto. Los hijos de mi hermana, ambos adolescentes, no exactamente niños pequeños, ya a la mitad de sus filetes. El pelo de mi madre peinado para la ocasión. Mi padre sonriendo con una copa llena de Cabernet. Su expresión no se quebró al principio, luego lo hicieron sus hombros y finalmente su rostro. No con un grito, no con un colapso. Toda su expresión simplemente se plegó sobre sí misma, como si alguien la hubiera desinflado silenciosamente desde adentro. Dejó el teléfono suavemente, como si pudiera romperse si golpeaba demasiado fuerte. Luego miró el pastel. El pastel que hizo desde cero. El que tenía violetas confitadas que había recogido a mano. El que practicó en 4 maniquíes diferentes antes de lograr la decoración perfecta. Pensé, comenzó, luego se detuvo. Pensé que al menos lo probarían. Caminé hacia ella, con los brazos abiertos, pero ella retrocedió. Y en ese momento, viendo a mi hija encogerse en su propia cocina, en su propio sueño, sentí que algo se levantaba en mí que no había sentido en años. Determinación. No solo estaban rechazando su comida. La estaban rechazando a ella. Y no se iban a salir con la suya. No otra vez. La cocina olía a ralladura de limón, mantequilla dorada y algo floral.
Quizás el sirope de lavanda que ella había infusionado durante la noche. Debería haber olido a celebración. En cambio, se sentía como un monumento a algo no dicho. Se había quedado en silencio, limpiando la encimera por tercera vez, aunque estaba impecable. Quería decir algo reconfortante. Quería arreglarlo, pero ya no podía inclinarme hacia ella. Así que me quedé allí y la vi doblar el mismo paño de cocina una y otra vez. Sus manos se movían con un propósito práctico, su mente claramente en otro lugar. Y en esa quietud, volví a tener 12 años. Mi hermana Allison girando en la sala de estar con su vestido de recital, lentejuelas doradas y zapatillas de ballet blancas. Mi madre aplaudía como si estuviera viendo el lago de los cisnes en el Lincoln Center. Me senté en el sofá junto a una radio de transistores desmontada. Grasa en mis dedos. Cuando traté de mostrarles a mis padres cómo la había reconstruido para que funcionara mejor que antes, mi padre dijo, «Eso está bien, Claire, pero no te ensucies las manos». Antes de la cena, Allison recibía trofeos. Yo recibía advertencias. Cuando ella pidió clases de baile, pagaron por adelantado todo el año. Cuando pedí un curso de marroquinería, dijeron, «No tenemos el dinero». Años más tarde construí un negocio con eso. Una modesta tienda de artículos para el hogar en el centro de Asheville. Mi esposo talla madera. Yo hago el diseño y el acabado. Es un trabajo honesto, significativo. Ganamos lo suficiente para vivir cómodamente. Mis padres todavía lo llaman, tu pequeña cosa de artesanía. Allison, mientras tanto, tiene 2 títulos y ningún trabajo. Flota de ciudad en ciudad como una pluma sin viento. Cuando su apartamento se inundó la primavera pasada, ¿adivina quién cubrió las reparaciones? Yo. Nunca me lo agradecieron. Solo dijeron, sabíamos que responderías. Mi familia trata mi estabilidad como un fondo de emergencia comunitario. Tratan a mi hija como un espectáculo secundario. Pero ella es diferente. Ella es lo que yo podría haber sido si alguien me hubiera dicho que mis manos no solo eran buenas para sostener servilletas. Lee reseñas de restaurantes como si fueran las escrituras. Estudia técnicas de emplatado con la intensidad de un cirujano. Una vez lloró porque a su salsa holandesa le faltaba estructura emocional. Todavía no sé qué significa eso, pero la amo por ello. No solo quiere cocinar, necesita hacerlo. Es como respira. Su sueño es entrar en el programa culinario de la Charleston Culinary Academy. Lee su sitio web una vez a la semana como si fuera una carta de amor. Y como yo, está rodeada de personas que intentan encoger ese sueño hasta que quepa en una conversación educada. Ya se le pasará. Es un pasatiempo lindo. Es demasiado sensible para trabajar en cocinas. Pero ella no se encoge. Aprende. Se adapta. Quema cosas y las vuelve a hacer. Bate demasiado la nata y empieza de nuevo. Deja espacio para la mejora sin renunciar a su alegría. Así que cuando dijo, quiero cocinar todo este año. Sin ayuda, estaba nerviosa pero orgullosa. Sabía que podrían no aparecer. Sabía que podían ser crueles. Pero lo intentó de todos modos. Quería mostrarles lo que podía hacer. Y ni siquiera miraron. Ahora estaba en una habitación llena de sillas vacías, su obra maestra intacta. Un silencio más fuerte que cualquier insulto resonando entre cada centro de mesa. Pensaron que podían borrarla, pero a mí me habían borrado una vez antes. No iba a permitir que le pasara a ella. No sé qué activó el interruptor dentro de mí. Tal vez fue la forma en que ella susurró, tirémoslo todo, como si estuviera tratando de borrar su propio recuerdo antes de que se solidificara en dolor. O tal vez fue el golpe final que llegó 5 minutos después a mi teléfono. Por supuesto, como todo lo cobarde, una notificación de pago. $1,285.03. De Laurel Restaurant. 5:59 de la tarde. Mi tarjeta de visita, la que usaba para cubrir los gastos familiares de emergencia, calentadores de agua, billetes de avión, copagos dentales, la tarjeta que se suponía que ya no debían tener. Habían usado mi dinero para pagar la cena que reemplazó a la de mi hija. Me quedé mirando la pantalla, todavía sosteniendo la masa de tarta que ella había hecho esa mañana. Y me reí,
No porque fuera divertido, sino porque si no lo hacía, habría roto algo. No solo la habían dejado plantada. Me habían hecho financiar el rechazo. Y pensaron que lo tragaríamos en silencio, como siempre. Esta vez no. Llamé primero a mi esposo. ¿Puedes volver a casa ahora mismo? No hizo preguntas. Dame 20 minutos. Luego empecé a llamar a otras personas. Amigos que no habíamos visto en meses. Vecinos que todavía saludaban al pasear a sus perros. Mi antigua compañera de trabajo, Becca, que una vez trajo a su hijo a una noche de galletas de Halloween. Sam, mi primo por parte de padre, el demasiado político que fue excluido hace años por llamar la atención a mis padres en un día de acción de gracias. Personas de nuestro grupo de jardinería comunitaria. Una mujer que solo había conocido 2 veces en una venta de pasteles. No expliqué mucho. Solo les dije la verdad. Mi hija pasó 3 días cocinando para el cumpleaños de su abuela. La dejaron plantada. Hay comida para 23 personas. Si pueden venir, por favor, háganlo. No era una invitación. Era una convocatoria. Y para mi sorpresa, vinieron. Para cuando Will, mi esposo, entró en el camino de entrada, el primer coche ya estaba aparcado. Era Nora, nuestra vecina de al lado, con su hija, una botella de vino tinto y servilleteros caseros, por si necesitábamos algo bonito. Luego vino una familia de 5 que conocíamos de la cooperativa. Luego Becca con su hijo y un ramo de tulipanes que compró en una gasolinera. Y luego la periodista. No la había invitado. Alguien más lo había hecho. Se llamaba Devon. Llevaba una pequeña bolsa de cámara colgada de un hombro y botas cubiertas de polvo de arcilla. Me enteré de lo que pasó, dijo en la puerta. ¿Te importa si tomo algunas fotos? Escribo para el suplemento de fin de semana de comida del Asheville Chronicle. Me quedé helada, pero ella se asomó desde la cocina. Tenía los ojos muy abiertos. Adelante, dije. Deberías probar la comida. Devon no solo probó. Tomó notas, preguntó sobre los ingredientes, fotografió cada plato. Se inclinó y me susurró mientras probaba la tarta de romero de ella. Sabes que es mejor que la mitad de los chefs que he reseñado este año, ¿verdad? Tragué saliva. Díselo a ella. Para cuando llegó la tercera oleada de invitados, tuvimos que mover la mesa de centro al pasillo y traer los muebles del patio. Ella rondaba cerca de la entrada de la cocina como un fantasma, con las mejillas sonrojadas. Mamá, ¿qué estás haciendo? Salvando tu dignidad. Ayúdame a encontrar más sillas. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero no dijo que no. Juntamos 2 mesas plegables. Desplegué sus menús impresos. Y justo antes de que desapareciera en la cocina para recalentar el plato principal, la miré directamente a los ojos y le dije, tú cocinaste, ellos se fueron, pero esta noche nos levantamos. Parpadeó una vez, luego asintió, y la habitación comenzó a llenarse. El comedor parecía algo entre una cena festiva y un renacimiento comunitario. Sillas plegables se alineaban en cada esquina. Una pareja se sentó en el banco del piano. Alguien ofreció un taburete de plástico de su cobertizo de jardinería. Las mesas no combinaban, pero la comida de ella, unía todo como un hilo a través de una colcha. Estaba paseando por la cocina, susurrándose a sí misma sobre las temperaturas de las salsas y las secuencias de emplatado. ¿Crees que el glaseado de lavanda aguantará bajo la lámpara de calor?, me preguntó medio en pánico. No tenemos una lámpara de calor, dije suavemente. Exactamente, respondió, casi sin aliento. Will le trajo un vaso de agua y le puso una mano en el hombro. Puedes hacerlo, dijo en voz baja. Están aquí por ti. Y lo estaban. Los 23 asientos estaban ocupados. La habitación bullía de anticipación y el aire olía a romero, limón y algo caramelizado. Ella se asomó desde la cocina como un mapache cauteloso. Sirvo. ¿Sirvo ahora? La miré. No, tú sirves tu menú. Asintió, tragó saliva y salió con el primer plato, mini tartas de calabaza con un chorrito de crema de salvia. Se hizo el silencio.
Se abrió paso alrededor de la mesa, colocando cada plato con manos temblorosas pero firmes. Cuando los invitados finalmente tomaron sus tenedores, comenzaron los murmullos. «Oh, vaya. ¿Eso es nuez moscada? Esta masa es increíble. Espera, ¿esto lo hizo una adolescente?» Devon, la periodista, tomaba fotos en silencio, con los ojos muy abiertos. Para cuando se sirvió el plato principal, champiñones rellenos con cuscús de limón y rollo de pollo a las finas hierbas, la habitación estaba viva. La gente aplaudía entre bocado y bocado. Un hombre cerró los ojos después de probar el glaseado. Luego llegó el momento para el que no estaba preparada. Un hombre que apenas conocía, el primo de alguien, creo, se puso de pie, con la copa en alto. «No suelo hacer brindis», dijo. «Pero necesito decir algo». Todos se callaron. «Por ella», dijo, «por la joven que no solo cocinó, sino que creó, que preparó un festín no por reconocimiento, sino por amor, y que, cuando la dejaron atrás, alimentó a una habitación llena de extraños con más gracia y corazón que la mayoría de las personas del doble de su edad». Levantó su copa. «Por la chef de la noche, y si tenemos suerte, del futuro». Hubo un instante de silencio. Luego, toda la habitación se puso de pie. Las sillas rasparon el suelo. Las servilletas cayeron en los regazos. Cada persona se puso de pie y aplaudió. Ella se quedó paralizada, con el cucharón de servir todavía en la mano. Me miró. Asentí. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no cayeron por desamor. Brillaban por algo más. Orgullo. Alguien trajo un pastel comprado en la tienda, claramente un respaldo de último minuto, pero la multitud insistió en que ella cortara el suyo. El pastel era una obra maestra. 3 pisos decorados con rosetas de chocolate blanco. La capa superior espolvoreada con lavanda comestible. Lo cortó con cuidado y, mientras repartía los trozos, la gente pedía más. Una niña pequeña de al lado le tiró de la manga. ¿Puedes hacer el catering de mi cumpleaños? Ella se rió, un sonido real y sin reservas. Por primera vez esa noche, parecía ella misma otra vez. No rota, no pequeña, sino radiante. Cuando se fue el último invitado, se derrumbó en el sofá, con el delantal manchado, el pelo suelto, los ojos brillantes. No dijo mucho, solo apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, creo que finalmente cociné para las personas adecuadas. Y yo le susurré de vuelta, siempre lo hiciste. Simplemente no estaban listos para probarlo. Eran poco más de las 2 de la madrugada. La casa finalmente se había calmado. La mitad del pastel estaba en el refrigerador y las últimas copas de vino se estaban remojando en el fregadero. Tarareaba una melodía baja y desafinada, permitiéndome sentir una pequeña pizca de paz. Ella se había quedado dormida en el sofá, con el delantal todavía atado a la cintura, las manos curvadas como si todavía sostuviera una manga pastelera. Entonces llamaron a la puerta. No, no un golpe, un portazo. 3 puñetazos secos y furiosos contra la puerta principal. Me quedé helada. Ese tipo de silencio, el que precede a la confrontación, tiene un peso. Como si el aire se detuviera para prepararse. Me sequé las manos en una toalla y miré por la ventana. Allí estaban, mis padres, de pie en el porche con cortavientos a juego, rígidos y furiosos como actores de fondo en un drama judicial. Y un poco detrás de ellos, con los brazos cruzados en su característica pose ensayada, estaba mi hermana Allison. Abrí la puerta, pero no sonreí y no los invité a entrar. Tienes que arreglar esto, ladró mi padre, saltándose el saludo por completo. Mi madre dio un paso adelante. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a nuestra reputación? Allison aún no hablaba. Estaba guardando su voz para lograr el máximo impacto teatral. Parpadeé lentamente. ¿Lo que yo he hecho? No esperaron. Pasaron junto a mí, entraron en mi pasillo, en mi casa, como si todavía tuvieran alguna autoridad aquí. Le dijiste a los medios que la abandonamos, espetó mi madre. ¿Cómo te atreves a dejar que se publique ese artículo? No les dije nada, dije, cruzando los brazos. Vino una periodista. Probó la comida de ella. Preguntó qué pasó y escribió la verdad.
Mi padre me señaló con el dedo. ¿Crees que esto es gracioso? Todos en la iglesia lo leyeron. Nuestros vecinos lo vieron. Mi grupo de golf ni siquiera responde a mis mensajes. Levanté una ceja. Devastador. Fue entonces cuando Allison dio un paso adelante, con la voz temblando con una calma pulida. Necesitas emitir una corrección, dijo. Diles que fue exagerado, que se sacó de contexto. Sacado de contexto, repetí. ¿Alguien hackeó tus pulgares y envió ese mensaje de grupo desde De Laurel? ¿Imaginé el cargo de $1,285 en mi tarjeta? Ella alucinó con las fotos de todos ustedes riendo mientras comían filet mignon mientras ella estaba aquí con un pastel de 3 capas hecho a mano. La voz de mi madre se quebró. Nos hiciste parecer monstruos. No levanté la voz. No era necesario. No, dije en voz baja. Ustedes mismos lo hicieron. Ella solo cocinó. Los gritos aumentaron. Ya no me hablaban a mí. Me hablaban a mí, a través de mí. Humilló a la familia. Es una desagradecida. Armó un escándalo en Internet. Y entonces, como veneno, llegó la frase que realmente me rompió por dentro. Mi madre se volvió hacia el pasillo donde ella había aparecido en silencio, con los ojos nublados y en silencio. Deberías avergonzarte de ti misma, le dijo a mi hija. Un momento, estaba en la entrada. Al siguiente, estaba de pie entre ellos, con los hombros rectos, la voz como una piedra. Aléjate de mi hija. Fue entonces cuando entró Will. Había salido a buscar las sillas plegables que habíamos pedido prestadas antes. Ni siquiera preguntó qué estaba pasando. Solo vio sus caras, vio los ojos de ella, y se interpuso como un muro. Tienen que irse, dijo con calma. Mi padre se burló. Esto es un asunto familiar. No, respondió Will. Esta es nuestra casa. Vinieron aquí a gritarle a una chica de 17 años que les preparó la cena. No van a hacerle daño 2 veces. Ni hoy. Ni nunca. No gritó. No se inmutó. Y eso lo hizo aún más fuerte. Se quedaron un momento, furiosos, desmoronándose. Luego, Allison murmuró algo sobre acciones legales y salió furiosa. Mis padres la siguieron. Portazo. Silencio. Detrás de mí, ella seguía de pie, paralizada, pero podía sentir su respiración más lenta ahora, más profunda. Luego susurró, mamá, mira. Me di la vuelta. Al otro lado de la calle, Jeff, el vecino que dirigía el grupo local de Facebook, estaba en su jardín delantero, con el teléfono en la mano, todavía grabando. Al amanecer, el vídeo ya se había vuelto viral en el grupo local de Facebook. Título: Los abuelos de la historia viral de la chef adolescente acaban de aparecer en su casa y le gritaron. Tenía más de 300 compartidas en 4 horas. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía leerlos. ¿Quién le grita a una adolescente por un pastel? Esa pobre chica se merecía algo mejor. Por eso la gente no tiene contacto con su familia. Estaría orgulloso si mi hija pudiera cocinar así. Lo revisé con una mano mientras revolvía el chocolate de ella con la otra. Todavía estaba acurrucada en el sofá, medio dormida, emocionalmente agotada. Su delantal había desaparecido, pero su pelo todavía olía ligeramente a vainilla y tomillo. Antes de bloquearlos, vi los últimos mensajes de texto de mis padres. Nos has arruinado. Tomaremos acciones legales si no corriges esto. Esto es abuso de ancianos. ¿Abuso de ancianos? Porque dejé que el mundo viera la verdad. No respondí. Los bloqueé a los 3, mamá, papá y Allison, junto con el chat grupal que usaban para controlar. Luego hice una cosa más. Eliminé la tarjeta de crédito que habían usado de mi cuenta de empresa. Esa traición en particular nunca volvería a ocurrir. En lugar de despotricar en línea, publiqué una sola línea. Mantenemos cada palabra y hemos terminado de proteger a las personas que lastiman a nuestra hija. Esperaba una reacción violenta. Lo que obtuve fue apoyo. Amigos de la universidad de los que no había sabido nada en años enviaron mensajes de aliento.
Un chef de un pequeño bistró de la ciudad le envió un correo electrónico a ella y la invitó a hacer una pasantía en su cocina durante el verano. Un representante de la Charleston Culinary Academy, el mismo programa del que ella solía susurrar, dejó un comentario debajo del artículo: hemos oído hablar de ella. Estaremos siguiendo su viaje. Ella no dijo mucho al principio. Simplemente parpadeó ante la pantalla, releyendo el comentario una y otra vez como si pudiera desaparecer si se detenía. Luego susurró: me vieron. Y eso me rompió. No de la manera en que me había roto antes, silenciosa, educada, invisible, sino de la manera en que te rompes cuando algo demasiado bueno para ser real realmente lo es. Cuando todo el dolor, el rechazo, el daño enterrado, de repente se convierte en el suelo para algo mejor. No celebramos. Aún no. Pero finalmente exhalamos. Un año después. Ella entró. No a cualquier programa, sino al que ella pensaba que era imposible. La Charleston Culinary Academy. Beca completa. Estudiante de primer año, pero ya aceptando pedidos privados, cenas, degustaciones de bodas, cajas de temporada. Su blog de comida está prosperando. Recetas, fotos, vídeos. Ahora tiene seguidores reales, personas que la ven, personas que prueban lo que ella siente. Nunca volvió a contactar a mis padres. Yo tampoco. Se corrió la voz de que se mudaron a 2 pueblos de distancia en busca de una vida más tranquila. Le dijeron a alguien. La verdad era que demasiada gente había dejado de invitarlos a cosas. Demasiados cambios repentinos de horario de viejos amigos. Demasiada gente nueva que ya había leído el artículo. Pensaron que el silencio era poder. Pensaron que la culpa era una moneda. Pero ella tomó el silencio que le dieron y lo llenó de sabor, de movimiento, de visión, de autoestima. Nunca se disculparon. Nunca recuperé esos $1,285. Pero obtuvimos algo más. Claridad y paz. No celebramos una fiesta de cumpleaños al año siguiente. No hubo invitaciones, ni listas de confirmación de asistencia, ni pastel de 3 pisos decorado con violetas confitadas. Ella no preguntó si alguien vendría. No planeó la distribución de los asientos ni imprimió menús en cartulina color crema. En cambio, pasamos la noche en nuestro patio trasero, solo nosotros 3 alrededor de una pequeña hoguera. Asó brochetas de cordero con romero y ajo, patatas asadas al limón e hizo una tarta con higos que había recogido esa mañana del árbol de un vecino. No hubo focos, ni aplausos, solo masticación silenciosa, risas suaves y una especie de tranquilidad que no había sentido en años. En un momento dado, levantó la vista de su plato, sonrió y dijo: no hay que preocuparse por el número de invitados. Me reí. Tampoco hay servilletas de lino. Will levantó su copa. Ni drama. Chocamos nuestras copas de sidra espumosa, y ella lo dijo en voz baja, casi para sí misma: esta podría ser la mejor cena de cumpleaños que he cocinado. Y lo decía en serio. No era grandiosa, pero era suya. Sin distorsiones, sin filtros, sin ser reclamada por nadie que no se hubiera ganado un asiento en su mesa. No necesité preguntar si pensaba en ellos, mis padres, mi hermana. Sabía que sí. Yo también. Pero no quedaba dolor, ni amargura, solo el espacio vacío donde solía estar la obligación. Ellos habían tomado su silencio y lo habían llenado de juicio. Ella había tomado su rechazo y había construido un futuro con él. A veces todavía recibo mensajes de personas que leyeron el artículo o vieron el vídeo. Algunos dicen: fuiste muy valiente al defenderla. Otros dicen: ojalá alguien hubiera hecho eso por mí. Pero esta es la verdad. No siempre respondo. No fui valiente. Estaba harta. Harta de financiar a personas que pensaban que el amor significaba influencia. Harta de hacerme pequeña para que ellos estuvieran más cómodos. Harta de enseñarle a mi hija que el silencio es el precio de la paz, porque no lo es. La paz no proviene de tragar el dolor. Proviene de elegir quién se sienta en tu mesa. Y la elegí a ella. Ella, mi hija, mi segunda oportunidad, mi eco kármico, mi alegría. No solo sobrevivió al momento en que la borraron. Se reescribió a sí misma con glaseado, fuego y harina.
Y pude verla hacerlo. Un año después, todavía no los ha desbloqueado. Yo tampoco. Nunca volvieron a llamar. Nunca pidieron una reconciliación. Querían seguir adelante, pero no para enmendarse, solo para reescribir su parte de la historia. Pero ya no es su historia. Es la de ella. Y ahora, cada vez que se para detrás de un mostrador o envía un plato con su nombre impreso en la tarjeta, lo reclama de nuevo, en silencio, por completo. Así que no celebramos un cumpleaños ese año. Pero sí celebramos algo mucho más sagrado. El momento en que mi hija cocinó para personas que la vieron. El día en que dejó de pedir ser incluida y construyó su propia mesa en su lugar. Y si te preguntas, ¿lo volvería a hacer todo de nuevo? Sí. Cada plato, cada silla, cada cicatriz. Porque no solo la defendí. Estuve a su lado. Y seguiré haciéndolo mientras viva.